Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que vamos a desarrollar es la resolución de las tareas de la semana 1. Y como ustedes recordarán, en aquella primera semana de este segundo bimestre vimos un tema llamado el oncenio de Leguía. Y este título responde a que vamos a ingresar y vamos a explicar qué sucedió en un gobierno que duró 11 años, de ahí proviene su nombre. ¿Y quién estuvo al mando de ese gobierno durante 11 años? Fue el señor Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, más conocido como Augusto B. Leguía. Este personaje ya había tenido la oportunidad de tener un primer mandato entre los años 1908 a 1912. Lo peculiar es que en su primer mandato Leguía había sido un civilista, es decir, había sido miembro del Partido Civil, y el Partido Civil se caracterizaba porque sus integrantes eran personas de mucho poder. Por una parte tenían un poder político y social, es decir, eran la aristocracia del Perú, tenían muchos privilegios, y por otra parte también pertenecían a un grupo reducido de mucho poder económico. Eran, por lo tanto, oligarcas. Estos oligarcas tenían una actividad muy característica y era la actividad agroexportadora, es decir, había productos que los vendían a a otros países, y esos productos eran sobre todo el algodón y el azúcar. Toda esta clase social oligarca, toda esta clase social aristocrática apoyó a Leguía en su primer gobierno. Sin embargo, para su segundo mandato, que empezaría en 1919 y se extendería hasta 1930, Leguía ya tenía otras ambiciones mucho más personales. Leguía ya no quería compartir el poder, por eso se enfrentará a quienes fueron en algún momento parte de su propio partido político, a quienes fueron sus amigos en algún momento cercanos a él, y los comenzará a perseguir. Y no solo a perseguir, a muchos los encarcelará, a otros les quitará sus propiedades y a otros los mandará fuera del país, es decir, los deportará. Pero Leguía era consciente de que un gobierno no puede sostenerse en el tiempo si es que no es concertando con los demás. La característica de Leguía es que su concertación, es decir, su acercamiento, no era nada transparente. Leguía disfrutaba corrompiendo a todas las personas a su alrededor para que no tengan categoría moral, para que no tengan, digamos, la facultad ética de poder criticarlo. Por eso es que cuando alguien se atrevía a alzar la voz, Leguía sabía dónde exactamente señalar, y de esa manera se iba abriendo camino y pudo conservar un poder muy grande por la siguiente década, es decir, entre 1919 a 1929. Pero para su contrariedad, es decir, para mal de su propio gobierno, en 1929 Estados Unidos comienza a vivir una crisis muy fuerte llamada el crack de 1929, en donde la bolsa de valores de Nueva York sucumbe, se cae, y junto con ella caen también muchas economías a nivel mundial, dentro de ellas economías americanas, latinoamericanas, la peruana dentro de ellas. Leguía intentó surfear en el vaivén, en el caos de la política peruana, pero para agosto de 1930, desde el sur del Perú, desde Arequipa, un general llamado Luis Miguel Sánchez Cerro le dará un golpe de Estado, y de esta forma empezará un nuevo gobierno. Es muy curioso porque Leguía en 1919 había sido elegido por el pueblo, pero no esperó que el Congreso le concediera el mando, sino que ni bien fue elegido, él también dio un golpe de Estado y llegó como un golpista al poder, y curiosamente era sacado del poder también por otro golpe de Estado. Hoy hablaremos de todo lo que se pudo haber hecho de positivo y de lo bastante negativo también que fue el gobierno de Leguía para el desarrollo de la sociedad peruana. Préstame mucha atención para poder desarrollar exitosamente las preguntas que nos plantea el libro. Tenemos primero una imagen, claramente es una caricatura en donde se están exagerando muchas características de Leguía y de otro personaje, sobre todo en donde se están deformando las características de Mariano Cornejo, y se los muestra como un matrimonio de ancianos, de gente de una edad adulta, y están llevando de la mano a un niño maltrecho, a un niño completamente golpeado, afectado. Y las preguntas que nos plantea el libro son las siguientes, precisamente.
sabiendo que tenemos en la parte derecha a Leguía, con un señor con sombrerito y sus bigotes y sus lentes, y a la izquierda a Mariano Cornejo, de quien vamos a hablar a continuación, vestido de mujer, también con lentes, un sombrero floreado, tacos y cartera, el libro nos pide lo siguiente. Responde, ¿por qué la Constitución, que está representada por un niño, se encuentra magullada, es decir, golpeada, estropeada? La Constitución, hay que recordar, es el libro de leyes de un país. En la Constitución están las leyes más altas de un país. En la Constitución se habla, por ejemplo, de libertad de expresión, se habla de derechos, se habla de las facultades que tiene el ciudadano para poder ejercer sus actividades. Entonces, una Constitución es muy importante porque toda persona, incluyendo el presidente, debería obedecer a la Constitución. Y la pregunta es, ¿por qué la Constitución, es el libro de leyes del Perú, que está representada por el niño, está completamente maltrecha? La segunda pregunta es, ¿por qué crees que Mariano Cornejo está vestido de mujer en esa caricatura? Y la tercera pregunta es, ¿por qué Leguía y Cornejo llevan de la mano al niño? Muy bien, antes de empezar a responder, recordar que Mariano Cornejo fue un personaje muy importante, no en la política necesariamente del Perú, pero sí en la intelectualidad del Perú. Cuando uno habla de las personas que más han aportado al desarrollo de las ideas en nuestra historia, Mariano Cornejo está en la primera línea porque es conocido como el padre de la sociología del Perú. Es una persona que comenzó a interpretar los hechos que ocurrían en la sociedad peruana de una manera bastante original para su momento, es decir, para los primeros años del siglo XX, ya hace 100 años o un poco más incluso, empezó su actividad intelectual, y para la época de Leguía, en un primer momento compartió muchas ideas con este presidente, es decir, con Leguía, porque Leguía venía con ideas renovadoras, venía con ideas modernizantes, aunque luego ambos personajes separaron sus caminos porque Mariano Cornejo terminó desilusionándose, como muchos otros, de las ambiciones de Leguía. Muy bien, pero estamos a inicios del gobierno de Leguía y el libro nos ha planteado las siguientes preguntas. Por lo tanto, empecemos a responderlas. ¿Por qué la Constitución, representada por un niño, se encuentra magullada o golpeada? La respuesta, muchachos, podría ser la siguiente. De repente ustedes pueden abreviar, pero para entender mejor todo lo que queremos decir, podremos poner lo siguiente. Porque, aunque la Constitución de 1920 fue propuesta por el propio Augusto B. Leguía, este presidente, o sea, Leguía, poco a poco empezó a ignorar lo que allí estaba escrito. Porque ustedes entenderán que una Constitución no puede decir hay que perseguir a alguien, ¿no? La Constitución, así la escriba un dictador, la Constitución siempre es muy bonita, la Constitución siempre habla de libertades y de derechos. Lo que sí se puede evaluar es la actitud del presidente. ¿Obedece o no obedece la Constitución? Y vamos a ver cómo Leguía, a medida que iban pasando los primeros meses y los primeros años, Leguía fue el primero en no hacer caso a su propia Constitución. Y comenzó a gobernar de una manera abiertamente y declaradamente dictatorial, sin hacer caso a ningún otro poder, sin hacer caso al Congreso, al Poder Judicial, a los poderes fiscalizadores y por último ni siquiera al pueblo, que poco a poco también empezaba a protestar contra algunas decisiones de Leguía. Bien, entonces esa podría ser nuestra respuesta para la primera pregunta. Pregunta número 2. ¿Por qué crees que Mariano Cornejo está vestido de mujer? Y esto es muy interesante porque hay que tratar de entender el contexto del Perú hace 100 años atrás. Y podemos responder lo siguiente, principalmente porque él, o sea, Cornejo, junto con Leguía, eran los autores de esa Constitución. Leguía había propuesto que se escriba una nueva Constitución y Mariano Cornejo la había redactado, es decir, ambos eran los autores. Que pretendía, o sea, la Constitución, la nueva Constitución, pretendía instaurar una patria nueva. Así le bautizó Leguía a su segundo mandato. Pero como veremos, esta patria nueva, que un inicio despertó muchas buenas vibras, despertó muchos sueños, para los primeros años de la década del 20 ya poca esperanza traía, sobre todo para la juventud y sobre todo para las clases menos favorecidas. Y seguimos con esa respuesta. También porque era una manera de asegurar, es decir, era una manera de decir, de confirmar que Cornejo había obedecido en todo a los antojos constitucionales de Leguía. Es decir, prácticamente Mariano Cornejo lo que había hecho era transcribir todo lo que Leguía le había dicho al oído.
prácticamente era una constitución hecha a la medida de Leguía. Ahora, ¿eso responde de alguna manera por qué va vestido de mujer? Sí, porque hay que entender que hace 100 años atrás era normal pensar que una mujer, sobre todo una esposa, pues tenía que obedecer 100% en todo a los caprichos del marido, del esposo. Eso hoy por hoy es algo impensable, eso hoy por hoy es algo raro. No digo que no exista, pero si existe es altamente criticable. Hoy por hoy sabemos que mujer y varón pues tienen una vida, así estén matrimoniados, así estén casados, pues cada uno tiene una vida y tiene el derecho de pensar y actuar individualmente. Eso hoy lo vemos claramente, pero hace 100 años no era así y era muy fácil entender que la esposa pues se debía al marido en todo, absolutamente en todo. Por eso es que también es representado como mujer Mariano Cornejo. Y por último, la tercera pregunta, ¿por qué Leguía y Cornejo llevan de la mano al niño? Ya podemos intuir esa respuesta con las anteriores y podemos decir, porque cada uno con su autoridad impulsó la redacción de dicha constitución. Cornejo era presidente de la Asamblea Constituyente, o sea, del Congreso que tenía que redactar esa constitución, y Leguía era el presidente de la República. Y ya sabemos que con el tiempo se convertiría incluso en dictador, porque si hubiese sido por él, de repente moría en el poder, porque se reeligió constantemente. Número 2. Hay una lectura, muchachos, que se tiene que hacer. Por favor, yo pido que lo lean con la mayor intención de comprender lo que nos quiere decir la lectura, y nos habla sobre el incidente de Leticia. Durante el segundo gobierno de Leguía se firmó un tratado entre Perú y Colombia. Ese tratado entre Perú y Colombia daba algunos territorios peruanos a Colombia, y Colombia daba algunos territorios de ellos para nosotros, es decir, nos cedía algunos territorios. Pero si ponemos en la balanza quién ganaba, la verdad es que el Perú le cedía a Colombia mejores terrenos que los que nosotros recibíamos. Todo esto tiene ciertas características porque Leguía firmó ese tratado en 1922, pero recién se hizo conocido en 1927 por todos los vericuetos y los detalles que no eran favorables para el Perú. Por eso es que el libro nos plantea dos preguntas y nos dice, ¿por qué crees que la celebración del Tratado Salomón-Lozano se conoció recién 5 años después? Y por último nos pregunta el libro, ¿cuál era el interés norteamericano para la firma de este tratado? Ahí me he comido una T, ¿no? Dice ratado, pero no he querido poner eso, he querido poner la firma de este tratado. Es decir, nos está preguntando por qué los Estados Unidos de Norteamérica animaron a que Colombia y Perú firmen rápidamente ese tratado y se haga cuanto antes. Estas dos preguntas las vamos a absolver, las vamos a responder a continuación. La primera, ¿por qué crees que la celebración del Tratado Salomón-Lozano se conoció 5 años después? Podemos poner lo siguiente, ya saben que pueden abreviar, pero por favor el sentido de la respuesta se tiene que mantener. Porque fue un tratado que beneficiaba más a Colombia que a Perú. Obviamente Leguía, por más que tenía mucho apoyo popular en algún momento, no se podía dar el lujo de decir que había firmado algo que no convenía al Perú. Leguía no quiso exponerse al rechazo que causaría llegar a conocer que Perú cedía una gran parte de su Amazonía, de nuestra Amazonía norteña, rica en recursos naturales, que se encontraba en el margen izquierdo del río Putumayo, y también una parte llamada Leticia. Todo eso le dimos a Colombia en 1922, a cambio de una zona de menor valor, una zona que solamente tenía recursos madereros, pero no había ni recursos petroleros, ni mineros, ni nada más, que era la que nos ofrecía Colombia, llamada como el Triángulo, ¿no? Entonces, este triángulo amazónico que nos daba Colombia no se comparaba con lo que Perú le estaba dando al margen izquierdo del Putumayo, más una pequeña parte llamada Leticia. Por eso es que Leguía intentó ocultar por casi 5 años este tratado, que, como vemos a la derecha, tuvo luego ya investigaciones, se hicieron libros, etcétera, y sobre todo en Colombia fue muy celebrado, por supuesto, porque a ellos sí les convenía. Y la última pregunta, ¿cuál fue el interés norteamericano, es decir, de los Estados Unidos, para que se firme rápido este tratado? Respondamos lo siguiente, el interés de Estados Unidos radicaba en que años antes, o casi 2 décadas antes, en 1905, este país, o sea, Estados Unidos, había intervenido directamente, se había metido en la política colombiana para crear el Canal de Panamá. Hasta 1905, Panamá
era Colombia, era una provincia de Colombia, pero Estados Unidos intervino, se metió dentro de la política colombiana para convencer a los panameños que debían independizarse y de esa manera, una vez que consiguieran la independencia, Estados Unidos le garantizaba su protección a cambio de que los panameños aceptaran crear el Canal de Panamá, que como ustedes deben haber escuchado en más de una ocasión, el Canal de Panamá es una construcción artificial hecha por el ser humano que divide el territorio panameño para que se permita el tránsito de barcos de un mar a otro, es decir, del mar Atlántico al mar Pacífico, y de esta manera se pueda agilizar el comercio marítimo mundial. ¿Mm? Entonces, como Estados Unidos había hecho esa acción y a los colombianos no le había gustado perder su provincia llamada Panamá, que hoy es un país independiente, años después, cuando ya Perú tenía que firmar este tratado, Estados Unidos trató de compensar el daño, entre comillas, que le había hecho a Colombia con este beneficio, también entre comillas, que ahora le quería hacer a Colombia. Y es por eso que en medio de todo, quien se vio perjudicado fue el propio Perú. Muy bien chicos, de esta manera hemos respondido las preguntas que nos planteaba nuestro libro en la primera semana de tareas y espero que nos encontremos pronto en el desarrollo de tareas o en el desarrollo de los temas de nuestro libro. Muchas gracias.